Hola, Onirnautas. Hoy tenemos con nosotros a Nerea Herrero, que es psicóloga, investigadora becaria doctoral en el CONICET. Es un organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Ella desarrolla su labor en el Laboratorio de Sueño y Memoria del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y su principal área de interés son las experiencias fuera del cuerpo iniciadas desde la parálisis del sueño, que yo creo que es uno de los asuntos que más puede interesar a la gente que visita el canal de Soñar Lúcido. Y antes de entrar a fondo en el tema, me gustaría preguntarte, Nerea, ¿quién eres y cómo te llegaste a interesar por estos asuntos? Bueno, antes que nada, hola a todos. Mira, yo empecé a estudiar psicología hace ya unos cuantos años. Inicialmente no era, o sea, no estaba dentro de mis planes terminar dedicándome a trabajar ni siquiera en investigación. Sí sabía que me gustaban bastante las neurociencias, pero cuando era estudiante todavía no tenía tan definida esa idea hasta que un día vi la convocatoria del laboratorio para ir a hacer una pasantía. Bueno, fue como todo bastante caótico porque justo el día de la entrevista hubo un accidente, llegué súper tarde, no, un accidente de tráfico, llegué muy tarde y dije, bueno, no creo que vaya a quedar, ya veía que estaba todo perdido, hasta que increíblemente terminé quedando en un laboratorio. Y cuando recién empecé yo trabajaba más en la parte que tiene que ver con memoria, ¿sí? Más memoria y sueño. Pero un día Cecilia, la directora del laboratorio, estábamos con otra compañera mía, Malén, nos empezó a hablar sobre estos temas. Empezamos a hablar sobre sueños lúcidos, parálisis de sueño y experiencias fuera del cuerpo. A mí, yo desconocía, o sea, sobre experiencias fuera del cuerpo y parálisis, y fue como algo, fue increíble cuando ella nos contó que fue horas hablando del tema, y me acuerdo que ese día volví a mi casa como así, una hora de viaje mirando la nada, como no podía creer todo lo que había descubierto ese día, todo lo que había aprendido. Y bueno, pasaron muchas cosas en el medio, pero al final fue como, así fue como terminé trabajando en esta área, digamos, en lo que son las experiencias fuera del cuerpo. Para que lo pueda comprender la gente, ¿cómo se definen las experiencias fuera del cuerpo y en qué situaciones se dan? Sí, bueno, una experiencia fuera del cuerpo implica la sensación de estar fuera del cuerpo físico. En una experiencia fuera del cuerpo, la persona siente que su conciencia se desplaza de su cuerpo y percibe el mundo desde esta otra perspectiva, ¿sí? No dentro de los límites del cuerpo, sino por fuera. Digamos que eso sería básicamente una definición. Además, una experiencia fuera del cuerpo puede ocurrir bajo distintas circunstancias, como, no sé, por ejemplo, consumo de ciertas sustancias. Bueno, dentro de lo que es el sueño, ¿sí? La parálisis del sueño, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero también puede ocurrir en condiciones neurológicas, ¿sí? En pacientes neurológicos, como por ejemplo las personas que tienen epilepsia. Tener un registro de una experiencia fuera del cuerpo en una condición controlada de laboratorio es muy difícil, por eso es que es tan difícil de estudiar. Entonces, lo que hizo esta persona, este señor Olaf Blanke, seleccionó un montón de personas que tenían epilepsia que reportaban tener experiencias fuera del cuerpo. Personas que son refractarias a la medicación, o sea que la medicación no les hace ningún efecto. A estas personas, en general, lo que se les practica es una cirugía para poder remover el área que les genera epilepsia. Entonces, en estas personas específicas lo que se hace es colocar electrodos profundos, ¿sí? Para poder tener un registro de las distintas partes del cerebro y poder determinar específicamente el lugar de la crisis. Entonces, justo Olaf Blanke encontró una paciente que reportaba tener experiencias fuera del cuerpo y tenía estos electrodos colocados. Entonces, ¿qué hizo? Obviamente aprobado por un comité de ética y con el consentimiento de la persona, lo que hicieron fue estimular justamente esta área, la unión temporoparietal, ¿sí? Con corriente eléctrica, una corriente muy bajita, obviamente. Entonces, para ver qué pasaba. En el momento de estimular a la paciente en la unión temporoparietal, lo que esta persona sentía y reportó haber sentido justamente una experiencia fuera del cuerpo, ¿sí? Decía, bueno, me veo desde arriba, o sea, los veo a ustedes que están parados alrededor mío, pero ella veía desde el techo y se veía a sí misma acostada. Después, lo que fue ir cambiando la estimulación, ¿sí? la corriente que aplicaban. En corrientes mayores
lo que la persona sentía era sensaciones, emociones en el movimiento del cuerpo. Sentía que sus miembros se movían, sus brazos, sus piernas. Cuando aplicaban menos corriente, lo que esa persona sentía eran todas sensaciones vestibulares. O sea, sensaciones como flotar o que estaba rodando en la cama. Esa fue la primera vez que se pudo inducir una experiencia fuera del cuerpo en un estudio controlado. Y también fue muy importante también porque daba más peso a la hipótesis de que la unión temporoparietal es un área muy importante en lo que son las experiencias fuera del cuerpo. Es interesante eso que dices porque está muy descrito como que una de las señales que anticipa la experiencia fuera del cuerpo es esa sensación de flotar fuera del cuerpo, o incluso hay técnicas que lo que buscan es girar en la cama, entonces podría estar relacionado esa técnica con la activación o inhibición de esa área temporoparietal. Y esa área, normalmente, ¿qué función se considera que tiene en el cerebro o en qué participa? Claro, bueno, eso es lo mismo que se preguntó Blanque, diciendo, bueno, ¿qué participa la unión temporoparietal? Entonces, lo que se sabe de esa área es que está muy involucrada en lo que es el procesamiento vestibular, y justamente que involucra es las sensaciones de rodar, de flotar, o es la sensación que tenemos, por ejemplo, cuando estamos en una montaña rusa o cuando tiramos un tobogán. También, bueno, muy involucrado en la sensación del equilibrio. Además, la unión temporoparietal está asociada a lo que es la distinción del yo con los otros, ¿sí? Poder distinguir que nosotros estamos ubicados dentro de este cuerpo, digamos, y que estaríamos separados de lo que es el entorno. También la unión temporoparietal está involucrada en lo que es la percepción de las partes del cuerpo y la percepción del cuerpo entero. Y, muy interesante también, hay estudios que relacionan a la unión temporoparietal con la empatía. Así que, sí, así que bueno, tiene, obviamente como todo lo que tiene que ver con el cerebro, digamos, no es que es una sola área, pero sí podemos afirmar que es un área muy importante en todo lo que es esto, el procesamiento del cuerpo y demás. Parálisis del sueño y experiencia fuera del cuerpo. Hay muchas personas interesadas en el tema de la parálisis del sueño porque la sufren. Incluso hay textos que dicen que es una de las formas para acceder al sueño lúcido o a la experiencia fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué puedes contarme de la experiencia fuera del cuerpo relacionada con la parálisis del sueño? Sí, bueno, la parálisis del sueño es bastante popular, digamos, porque es muy común, muchas personas tienen parálisis del sueño. Y para si alguien no sabe, por ahí hay mucha gente que tiene parálisis de sueño y por ahí no sabe qué es lo que les está ocurriendo, que es cuando uno se despierta y no puede mover el cuerpo. Si uno intenta mover el cuerpo, intenta y no puede, estás completamente rígido. Esto tiene que ver principalmente con la fase de sueño REM, en la cual normalmente, si todas las noches cuando dormimos, se inhibe nuestra musculatura, pero nosotros estamos dormidos y no nos damos cuenta. En cambio, en una parálisis de sueño, lo que ocurre justamente es que habría como un desfasaje, ¿sí? En lo que es la transición de estar dormido a estar despierto, y estaría como ocurriendo esto de que la persona se despierta, se siente consciente, pero no puede moverse. Ahora bien, ¿por qué la parálisis de sueño está tan ligada a cuestiones más esotéricas? Y es porque las personas, no es en todos los casos, pero sí en un gran porcentaje de las personas que tienen parálisis de sueño, perciben todo tipo de cosas. Un autor lo que hizo fue tratar de categorizar, ¿sí?, las distintas manifestaciones que hay en la parálisis del sueño. Es un estudio muy grande, Alan Chain. Y lo que él pudo hacer fue distinguir entre tres factores. Por un lado, lo que sería el intruso, que es esta sensación si la persona está en parálisis de sueño y percibe que hay alguien en su habitación o alguien cercano, y esta percepción, esta sensación de este otro que está, es alguien que nos va a hacer daño, ¿sí? Por eso es tan fea la parálisis, porque no está, al menos lo que es el intruso, esta sensación de que hay un otro, uno cree que ese otro nos va a hacer daño. A veces también puede venir acompañado de un componente visual, que es ver, ¿sí? Ya no solamente uno siente que hay una presencia, sino que ve que hay o una sombra, o puede tomar distintas formas según el contexto cultural de la persona. Ya después
hay casos que son más complejos, en los cuales no solamente se queda en esta percepción de que hay un otro, ¿sí? Que hay otro externo, sino que ese otro también sentimos que nos ataca, por eso a veces puede sentirse una sensación de sofocación, o sentir todo tipo de abuso, sentir que nos tocan, ¿sí? Es muy desagradable, pero hay otro tipo de sensaciones que están asociadas a la parálisis del sueño que tienen que ver con las experiencias de movimiento ilusorio, ¿sí? Entonces, dentro de estas están las experiencias fuera del cuerpo. Lo que tienen las experiencias de movimiento ilusorio justamente están muy relacionadas con lo que hablábamos antes, porque la persona por ahí no siente esto de que está fuera del cuerpo y ve desde afuera, pero lo que sí empieza a sentir son sensaciones como rodar, sienten que flotan, ¿sí? Sienten que sus brazos se mueven o que hay cierto movimiento, pero llega hasta ahí. En cambio, la experiencia fuera del cuerpo incluye a estas experiencias de movimiento ilusorio, que uno siente que se mueve y demás, pero tiene todo un componente visual asociado a esa experiencia. O sea, uno no solamente siente que está flotando, sino que es uno mismo el que está flotando por fuera, ve el entorno. Generalmente lo que ven es su habitación o el cuarto, pueden ver su cuerpo dormido en la cama. Y este componente es el que está menos estudiado. Hay bastantes estudios sobre parálisis del sueño, pero sin embargo, de lo que son las experiencias fuera del cuerpo, iniciadas desde la parálisis, hay pocos estudios. Lo que comentas de lo del intruso me ha hecho recordar el dispositivo este que se conoce como el casco de Dios, de Michael Persinger, y en algunos casos de personas que han utilizado el casco de Dios relatan que también han tenido sensación de presencia. Entonces, Persinger hipotetizaba que quizás esa sensación de presencia se debía a una disociación entre ambos hemisferios. Y él decía que a lo mejor uno de los hemisferios tiene un sentido del yo y el otro sentido del yo. Y de alguna manera, al darse esa disociación, era un hemisferio observándose al otro. Entonces, en función del tipo de emoción que esté presente en ese momento, pues esa sensación de presencia era algo muy agradable, si la persona estaba en calma, estaba en tranquilidad, o si estaba conectada desde el miedo, desde a lo mejor no poder moverse, pues lo asociaba a algo terrorífico que era amenazante. Otra pregunta que te quería hacer es, hay personas que tienen parálisis del sueño de forma espontánea, que lo tienen y lo sufren, y personas que tienen la facilidad para inducirlas. ¿En estos dos grupos hay diferencias en la experiencia? Sí, justamente nosotros el estudio que empezamos a hacer tiene que ver con eso. Si bien estudios previos que hablan sobre las experiencias fuera del cuerpo, no hubo ninguno que pudiera diferenciar o que diferenciara entre las personas que inducen o las personas que lo tienen de forma espontánea. Es por eso que lo que nosotros hicimos fue, por un lado, hicimos una entrevista ¿sí? Con personas que lo tenían de forma inducida espontánea. Y lo que nosotros pudimos ver es que las personas que aprenden a inducir el estado son personas, primero, que tienen parálisis del sueño y que desarrollan distintas estrategias para poder superar el episodio de parálisis, y por eso lo que hacen es inducir la experiencia fuera del cuerpo. En esas personas que pueden inducir la experiencia, lo que vimos es que hay una diferencia en lo que son las emociones. Las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea, que les pasa y no saben qué es lo que les está sucediendo, generalmente sienten mucho miedo, porque imagínate que vos estás durmiendo y te despertás y mirás y te ves a vos mismo en la cama, mucha gente piensa cosas horribles, entonces empiezan con un montón de manifestaciones negativas, empiezan a sentir mucho miedo, ideas como, no sé, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy fuera de mi cuerpo? No es algo común. En cambio, las personas que sí lo pueden inducir, ya encaran la situación de otra forma, porque además estarían superando el episodio de parálisis, pueden manejarlo de otra forma. Además, nosotros también indagamos sobre distintas cuestiones, como por ejemplo las emociones y la percepción del entorno. ¿Cómo perciben, por ejemplo, no sé, los colores? Si había alguna diferencia o no. Si bien no encontramos diferencias entre las personas que lo inducen y las personas que lo tienen de forma espontánea, lo que sí manifestaban muchas personas era que percibían los colores de forma diferente. Había gente que lo veía tal cual como cuando estaba despierto, pero otros reportaban, por ejemplo, que los colores tenían cierto brillo, que era todo mucho más vívido, más vibrante, ¿sí? la percepción del entorno. Además, también preguntamos acerca de qué percepciones tenían
en el momento previo a tener la experiencia, si sentían algo, si no sentían nada. Lo que nosotros vimos es que las personas que pueden inducir la experiencia perciben más sonidos en el ambiente y sienten una sensación como si fueran vibraciones en el cuerpo, son como una electricidad que va recorriendo el cuerpo. Lo que nosotros teorizamos a partir de eso es que las personas que pueden inducir la experiencia lo que estarían reconociendo es como un aura que antecede a lo que es la experiencia. Entonces, aprender a reconocer ese estado previo los ayuda mejor a poder inducir la experiencia de estar por fuera, de sentir que salen del cuerpo. Para estas personas que sufren la parálisis del sueño, ¿hay alguna terapia, algún tratamiento que les pueda ayudar? Sí, hay intervenciones terapéuticas planteadas. De hecho, hay dos que son como bastante conocidas. Una es la que planteó Brian Sharpless, y lo que él propone es un tratamiento cognitivo-conductual específico para tratar la parálisis de sueño. Lo que él trabaja con las personas en la terapia es poder establecer una estrategia para interrumpir el episodio de parálisis. Entonces, les dice, bueno, la próxima vez que tengas una parálisis, esto resumido, ¿no? Que tenga una parálisis de sueño, en lugar, porque la gente, ¿qué es lo que hace? Intentan moverse, obviamente, están paralizados e intentan moverse y es como todo el esfuerzo está en tratar de mover el cuerpo, el tronco. Entonces lo que él dice es que intenten primero relajarse y tratar de mover una parte del cuerpo, esa es una, por ejemplo, como un dedo. Y lo que él trabaja también es una estrategia para poder relajarse, que es la respiración diafragmática, ¿sí? Una estrategia para poder relajarse en el momento que tiene el episodio. Además, lo que él plantea es poder ensayar esto en la sesión, entonces para que la persona pueda prepararse antes de que le ocurra el episodio. Esa es una. Después hay otra terapia muy parecida, que de hecho hay como una disputa en el medio, porque es la que plantea Banan Halal, que lo que él propone es que en el momento en que la persona tenga el episodio, te relaje también, ¿sí? Que no intente mover el cuerpo y que focalice su atención en lugar de lo que está percibiendo del entorno, así como el incubo, el intruso, lo que hablamos, sino que el foco de la atención sea algo interno, ¿sí? Que intenten relajarse y focalizar la atención hacia algo interno. Esas serían como las dos intervenciones que se plantean, además de lo que es la higiene de sueño, que eso es fundamental. Que son todas prácticas para el buen dormir, digamos, ¿sí? Tratar de ir a dormir a la misma hora, respetar los ciclos de sueño y demás. O sea que se podría decir que ambas estrategias o ambas terapias van dirigidas a cambiar un poco el punto de vista de la persona para que pueda vivir la experiencia de una manera diferente, ¿no? Sería algo así. Y eso me recuerda un poco a esto que ahora parece que está aumentando el interés y que está en mucho desarrollo, que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, que hablan mucho del concepto de set y de setting, del entorno y de la intención que tenga la persona. ¿Crees que se podría aplicar ese concepto también al tratamiento de parálisis del sueño? Sí, sabes que a mí me gusta mucho ese concepto porque que nos quedó muy claro nosotros cuando estudiamos la diferencia entre experiencias fuera del cuerpo inducidas y espontáneas, porque justamente el hecho del conocimiento que tenga la persona sobre la parálisis y las ideas que tengan, ¿sí? Sobre lo que estaría ocurriendo cuando una persona está en un episodio varía muchísimo y eso influye directamente en lo que es la experiencia. Si vos tenés el concepto, perdón, no lo aclaré, pero el set tiene que ver con la idea que uno tiene sobre la experiencia, el setting tiene que ver con el entorno. Entonces, si la persona tiene una idea de que tiene una experiencia fuera del cuerpo y no sabe qué le sucedió y demás, eso va a hacer que la experiencia sea negativa. Lo mismo con la parálisis del sueño. Si vos pensás que es un demonio que te está atacando o que esa sombra es un espíritu que te quiere robar tu cuerpo, y eso va a hacer que la pases muy mal. En cambio, si vos, en el momento en el que estás teniendo un episodio, podés decir, bueno, estoy teniendo una parálisis de sueño, es algo normal, así a veces pasa con el cuerpo, o sea, eso cambia y hace que los niveles de miedo y ansiedad bajen bastante. Ajá. Otra pregunta, que además es un eterno debate que siempre se establece en las comunidades de onironautas en relación a
si es lo mismo o es diferente el sueño lúcido del viaje astral. Bueno, al fin y al cabo, viaje astral sería como el concepto más histórico de esta experiencia, ya se habla más de experiencia fuera del cuerpo. Entonces, desde el punto de vista científico, ¿se podría decir que hay más bien diferencias o más bien semejanzas entre las experiencias fuera del cuerpo y los sueños lúcidos? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque hasta hace muy poco estuvimos discutiendo bastante, incluso entre lo que es nuestro grupo, porque tienen muchas cosas en común. Primero que son fenómenos ligados a lo que es el sueño, y segundo que las experiencias fuera del cuerpo y los sueños lúcidos tienen en común la capacidad de inducción, ¿sí? Porque se pueden inducir, uno puede hacer hacer técnicas para poder aumentar la probabilidad de tener, y también la gente que practica mucho las experiencias fuera del cuerpo usan técnicas como iguales a las de los de sueños lúcidos, como técnicas de mantenimiento, o también se ponen objetivos. Uno en un sueño lúcido puede tener acceso a sus memorias y entonces puede recordar en el sueño: tengo que hacer tal cosa o quiero ir a tal lugar, y en una experiencia fuera del cuerpo inducida puede pasar lo mismo. Lo que sí hay, o sea, no hay un estudio que yo diga, bueno, por ejemplo, en sueños lúcidos sí hay sobre la actividad del cerebro en el momento que uno tiene un sueño lúcido, es distinta a la actividad que uno tiene en un sueño REM sin lucidez. O sea, y por eso se establece que el sueño lúcido sería como un estado mixto, ¿sí? Entre lo que sería un sueño REM y un estado de vigilia. No hay un estudio igual que se haya hecho con experiencias fuera del cuerpo, entonces no se sabe, pero en base a lo que son los reportes sí podemos decir que son experiencias bastante similares. Hay algunas diferencias que tienen que ver con, por ejemplo, la percepción del entorno, porque una experiencia fuera del cuerpo, una persona percibe su habitación, en algunos casos, no es en todos, pero generalmente inicia, digamos, en lo que sería el entorno del cuarto, cosa que en los sueños lúcidos no pasa. En los sueños lúcidos una persona está como en un entorno onírico, un entorno de sueño, y ahí cobra lucidez y ahí inicia, digamos, el sueño lúcido. Pero hay otra experiencia que también está como en el medio de estas dos, digamos, que son los falsos despertares. Los falsos despertares justamente implican que la persona se despierte, empiece su día, empieza no sé, se lava los dientes, se lava la cara, percibe su habitación, su entorno, todo igual a lo que es su casa, y después se da cuenta que está en un sueño. Entonces, hay algo ahí con el tema del entorno, ¿sí? De lo que sería que se percibe que estaría como más, como una diferencia que yo, al menos a mí me parece que hay, pero después, en cuanto a lo que es capacidad de inducción, la capacidad de experimentar, bueno, en un sueño lúcido, son muy parecidas. Es más, incluso hay gente que dice, bueno, sí, desde un sueño lúcido yo puedo tener una experiencia fuera del cuerpo, un viaje astral, o qué pasa después. Si vos tenés una experiencia fuera del cuerpo, estás en tu habitación, pero después eso puede derivarse en un sueño lúcido. Bueno, son cosas que falta más investigación, que no se sabe exactamente cuál es la diferencia. O sea, la línea es muy fina. La línea es muy fina, no son experiencias muy cercanas. Ajá. En relación al trabajo que estáis haciendo en el laboratorio actualmente, ¿en qué estáis metidos en el tema de la parálisis del sueño? ¿En qué estáis liados ahora? Nosotros lo que planteamos para la parálisis del sueño es un enfoque un poco diferente de las que te conté anteriormente. Nosotros planteamos una intervención terapéutica combinando la inducción de sueños lúcidos, las experiencias fuera del cuerpo y mindfulness, ¿sí? Que es una forma de meditación. Nosotros, o sea, este proyecto que vamos a iniciar ahora, que es enseñarle a las personas que tienen parálisis de sueño recurrente a poder sobrellevar el estado de parálisis, que en lugar de quedarse en la parálisis del cuerpo, induzcan una experiencia fuera del cuerpo para poder controlar mejor lo que sería ese estado. O sea, que estáis como intentando dar una salida a esas personas que sufren la parálisis del sueño y casi verlo como un don más que como un castigo, ¿no? Porque si desde ahí pueden acceder a una experiencia interesante como puede ser las experiencias fuera del cuerpo o los sueños lúcidos, pues eso les dota de un tremendo potencial. Pues es súper interesante. Estupendo. Y en relación a tus proyectos personales, ¿qué tienes en mente? ¿Hacia dónde te gustaría dirigirte? ¿Sabes qué? A mí, o sea, con el tema del proyecto en sí, más allá del estudio de la conciencia, el estudio de qué pasa cuando una persona tiene una experiencia fuera del cuerpo, una vez, también está esto de
de ayudar un poco a la gente, ¿no? Porque la parálisis del sueño es muy común y hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene entonces empezar a investigar sobre estos temas y hablar sobre experiencias fuera del cuerpo para sacar un poco el misticismo y principalmente ayudar a tanta gente que está sufriendo con lo que es la parálisis. Así que por ahora mi objetivo es ese, como venir a traer un poco de, no sé, un poco de ciencia y un poco de ayuda a las personas que padecen de la parálisis del sueño. Pues me parece un proyecto magnífico, un proyecto personal y de otro magnífico. Pues Nerea, oye, muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo y tu conocimiento y que tengas mucha suerte en tus proyectos. Gracias, Miguel. Bueno, y gracias por el espacio porque siempre es muy valioso para nosotros poder hablar un poco de nuestro trabajo, de lo que hacemos, que la gente sepa bueno, queremos buscar alguna herramienta y hacer algo para poder ayudar a las personas. Y bueno, también aprovecho para decirle a la gente que si a alguien le interesa conocer sobre nuestro trabajo, nos pueden buscar en nuestras redes y todo el laboratorio de sueño y memoria, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que también tenemos un canal de YouTube donde subimos distintos videos de todas las líneas de investigación. Esta es una, pero tenemos varias, así que bueno, gracias por el espacio, Miguel. Hombre, faltaría más, lo que os haga falta. Dejaremos todas las redes sociales y vuestros canales en la información del vídeo y cualquier persona que quiera colaborar con vosotros, bueno, pues puede dirigirse a alguno de esos canales. Muchas gracias, Nerea. A vos, Miguel, gracias.